Hola maestra, buenas tardes. Este video es para presentarle nuestro código de nuestro proyecto y después platicar un poco sobre nuestra propuesta de valor y cómo se relaciona con el código de ética de la escuela. Bueno, iniciando por el código, aquí están todos nuestros nombres: Alejandro, Adrián y Mauricio. Fue elaborado el día 7 de septiembre del 2022. Lo primero que hicimos en el código fue importar todas las bibliotecas que necesitábamos para el código. El primero fue Matplotlib para hacer las tablas. El segundo fue NumPy. Y el tercero fue las estadísticas para todo lo de las statistics que tenía que hacer cada persona individualmente. Y luego la cuarta biblioteca fue Pandas para poder leer el formato Excel o la database. Y luego aquí pusimos table es igual a pd.read Excel y es el comando para que pueda leer la fuente de datos que hicimos en la entrega anterior. Este es el documento database del juego FIFA 21. Estamos analizando la información de los jugadores para proporcionarle a EA una mejor análisis de la información de sus jugadores. Después en esta sección pues la hizo Mauricio, como aquí dice work done by Mauricio, en la cual pues seleccionó todos los nombres de las columnas que están en el database, pero eso lo hizo Mauricio. Después Alejandro hizo la primera función, la cual era la del password, em, en la que se te pide que crees la password, después te pide que la reiteres para saber si está bien. Si está bien, te deja entrar; si no, no te deja entrar y dice incorrect password. Después ya llega mi primera función, que es la del menú. La voy a explicar. Aquí tenemos un total de 8 prints, los cuales muestran eh, un menú en el cual la persona que está controlando el código puede seleccionar cualquiera de esas 8 opciones para ya sea resolver alguna de las primeras 4 preguntas, la cual te lleva a una tabla, o la opción 5, 6 o 7, la cual te muestra estadísticas sobre una columna en específico de la fuente de datos, la cual puede ser la edad de los jugadores, su peso o su valor del mercado. La opción 8 es Close Menu, la cual es la función o la opción para si ya no quieres seguir viendo información, simplemente le das 8 y ya se cierra el código. Si esta fue mi función y nada más son esto. Después puse un comentario que dice sumar menú y question para que el while, cada vez que vuelva a salir el menú, también muestre esto y vuelva a salir el menú. Así es como hicimos para que el while funcionara con el menú y saliera cada vez que terminara de responder alguna pregunta. Después avanzamos y comenzamos ya con todas las funciones que hicimos para resolver la parte del menú. Este es la primera función que hizo Mauricio, que era para mostrar su tabla y era nacionalidad de los jugadores con jugadores para saber de qué países viene la mayoría de los jugadores. Después esta función la hizo Alejandro, que era para su tabla también y era para saber el valor de los jugadores. Después pasamos a mi función. Lo primero que hice fue poner pues la función, que es opción 3 con el def y todo. Después hice una gráfica de barras en la cual explica que el título, aquí dice Build Title, Position of Players, ese es el título de mi gráfica de barras, ya que estoy hablando sobre la posición que más jugadores usan. Y luego en la barra X va a salir el título de Players y en la barra de Y va a salir posición. Entonces cuenta que sale los jugadores en el X, la Y acá y la gráfica de barras ya con la información mostrada. Después, pues está el comando de PLT Show, que es para que salga la gráfica de barras. Y luego después hay un print, Option Tree has been called, que es para que la persona que seleccionó la opción sepa que está trabajando el código con la opción 3. Después viene la función 4 que le hizo Mauricio, que es la cuarta tabla que hicimos para responder la cuarta pregunta, la cual es el valor de las posiciones más utilizadas por los jugadores. Después viene la quinta función, la cual ya comenzamos con todo lo de las estadísticas de la edad, del peso y el valor, como lo dije anteriormente. Esta la hizo Mauricio.
la cual era para la edad de los jugadores, sí. Después viene mi eh, función para las estadísticas. Déjeme se le explico. Pues como anteriormente dije, comencé poniendo el def y la opción 6, que es para que la persona o el código, a la persona picarle 6 trabaje con esta función. Después nombré la variable b como la statistics mean, lo cual significa que está sacando el promedio del peso de los jugadores de la base de datos. Entonces ya b es igual al porcentaje y luego puse print, the mean is y el resultado de b, que es la información que está sacando de la fuente de datos. Después puse otra variable, la cual es z, para la moda del peso de los jugadores. Y también puse un print, igual que con la B, para que diga the one that repeats the most is, o sea, el que se repite más, es tal peso entre todos los jugadores. Después puse maximum para ver cuál es el peso máximo de todos los jugadores de la base de datos. Y también puse un print, the max value is, para que te muestre el resultado del peso máximo entre todos los jugadores. Después puse minimum para ver el mínimo peso entre todos los jugadores. Y al igual que el máximo, puse un print para que muestre en la pantalla que the mean value is y al resultado que es el peso mínimo. Después, ya para acabar mi función, puse la variable a para sacar el standard deviation. Aquí dice a es igual a estadística de standard deviation del peso de los jugadores y puse doble print. El primero es para que muestre cuál es el standard deviation entre todos los jugadores, de su peso obviamente, y otro print para que le muestre a la persona que está usando el código que se activó la opción 6 para que sepa pues qué opción del menú está funcionando. Después pasamos a la función que hizo Alejandro, que es muy parecida a la de Mauricio y mía, pero él trabajó con los valores del mercado de los jugadores. Después, esto ya es el while, que lo trabajamos entre los tres compañeros, pero como quiera se lo explico. Aquí al principio pusimos que loop es igual a 1 y después pusimos que while, que es mientras x no sea igual a 8, o sea, la opción 8 en el menú, pues ya que cada función trabaje, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, mientras x no sea igual a 8 y, por ejemplo, x sea igual a 1, pues que entre la función 1 y ya cuando se termine de hacer la función 1, entre el menú y luego que vuelva a pedir otra opción con la variable x, que es lo que le comenté acá arriba cuando hice la función del menú, que se le agregó, lo de volver a llamar la función de menú y volver a llamar la variable x para que el while sí funcione correctamente. Después de este if, pues ya el if, aplicamos un if para cada opción con la 2, que también llama a la función 2. Terminando de trabajar la función 2, se vuelve a llamar el menú y se vuelve a pedir la variable x para que vuelva a funcionar con otra función el menú. Aplicamos esto con todas las opciones hasta el número 7. Todas son iguales. Es el if. Si x es igual a su número asignado del 1 al 7, va a trabajar la función correspondiente, se va a volver a llamar el menú y te va a volver a pedir la x para que el while funcione correctamente. Y al final, el último el if es la opción 8 y aquí en un comentario le ponemos que es para terminar el programa y le pusimos el comando break. Lo que hace el break es que ya simplemente termina el código y ya se cierra y ya. Entonces creo que ya quedó todo explicado. Le voy a dar una vez trabajar para que usted vea cómo funciona y conmigo aquí explicándoselo. Ahí va. Primero te dice create a password. Pues le voy a poner de contraseña, no sé, Adrián. Y luego ya que ya está creada la contraseña, pues please write your password. Le voy a volver a confirmar con Adrián. Y mire, eso es lo que le decía. Esta es mi función, la del menú. Entonces saca ocho opciones y luego te pregunta qué opción quieres utilizar. Pues la opción que yo quiero utilizar es la que yo hice. Bueno, una de las que yo hice, que es, por ejemplo, la 6, que son las estadísticas.
descriptivas del peso de los jugadores. Entonces le pongo 6 y aquí ya me muestra que el promedio es 173.4 para redondearlo. eh, que el que más se repite, el peso que más se repite es 165, que el máximo peso entre los jugadores es 220. Todo esto está en libras, por cierto, para que no se vaya a confundir. No son tan pesados los jugadores si lo vemos en kilos. Y luego el mínimo pesaje entre los jugadores es 141 y el standard deviation entre todos los pesos es de 18.8 redondeándolo. Después viene, como ya lo dije anteriormente, que la opción 6 ha sido llamada o es la que está funcionando en el código. Después de arrojarnos esta información, pues vuelve a salir el menú y te vuelve a pedir la opción para volver a trabajar con otra opción. También le quiero enseñar la tabla que yo hice para que vea. Es la opción 2, no, perdón, la opción 3, que es la de Position of Players. Entonces, sí, what is the most played position? Entonces vamos a poner 3 la opción. Aquí se va a abrir la tabla. Como son tantos jugadores, no se permite ver el nombre exactamente, pero aquí podemos ver que la posición que más se utiliza es la de RB, right back, creo que son los medios derechos. Entonces, pues esto le puede servir, por ejemplo, a EA para saber qué es la posición que más jugadores juegan y así pueden desarrollarlo más y así por el estilo. Después de que le doy cerrar a la tabla, este se cierra y me vuelve a salir el menú con otra opción. Por ejemplo, ahí ya vimos la función, las dos funciones que yo hice, la tabla y todo, el menú y todo. Entonces ya lo quiero cerrar, le doy 8, se cierra, el código terminó y pues sí, eso fue lo que hicimos en equipo y lo que yo hice pues fue otra vez, lo repito, la función de opción 6 para lo de las estadísticas del peso de los jugadores, la función del menú, la cual son 8 opciones y se le agrega al final con un comentario que aquí puse, menú más la variable X de qué opción es, y también hice la función 3 para saber la tabla o responder la pregunta de cuál es la posición que más jugadores juegan dentro del juego. Entonces hice, sí, 3 funciones en total, el menú, la función de la tabla con las posiciones de los jugadores y las estadísticas del peso de los jugadores. Ahora me gustaría platicar un poco sobre nuestra propuesta de valor hacia la empresa EA, la cual es que gracias a nuestra información ellos pueden aprovecharla y analizarla para poder, por ejemplo, ver de dónde provienen la mayoría de los jugadores y con esto el siguiente año que saquen el próximo FIFA, pues centrar sus juegos en países específicos donde más jugadores tengan. Obviamente, por ejemplo, si es un ejemplo, si la mayoría de los jugadores son mexicanos, pues que centren sus ventas en el país México, ya que es donde la mayoría de las personas estaría interesada en comprar el juego. También, por ejemplo, con nuestra información pueden ver cuál es la posición que más se juega y así los programadores del juego pueden invertir un poco más de tiempo en estas posiciones para que el gameplay sea mucho mejor. También pueden ver todo lo de la edad y el peso para hacer el físico de los jugadores mucho más preciso y que los consumidores tengan una mucho mejor experiencia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el código de ética? Bueno, nosotros creemos que nuestra propuesta de valor trabaja junto al tema de la objetividad del código que viene en el código de ética, debido a que la empresa EA tendrá que tomar sus decisiones con objetividad respecto a la información que nosotros le estamos proveniendo, con el fin de hacer utilizando en todo momento criterios objetivos, claros y explícitos con el fin de hacer la mejor toma de decisiones para su empresa y sus consumidores. También creemos que nuestra propuesta de valor eh, tiene un poco que ver con el tema de la imparcialidad que viene en el código de ética, ya que en ningún momento nos dejamos influenciar por algún factor personal nuestro para hacer una opinión o juicio que pudiera afectar a la propuesta de valor que se está ofreciendo hacia la empresa EA. Y pues sí, esto es todo, Miss.
Eh, Creo que ya lo expliqué. Cualquier duda, estoy a su disposición. Gracias.